Buenos días chicos. Eh, bueno, la clase que corresponde al día de hoy de hematología, está en el módulo de hematología, es sobre gamapatías monoclonales, que es un tema bastante complejo, bastante difícil, pero que tiene mucha importancia porque no es infrecuente, ¿no? Nosotros en nuestro Hospital San Bernardo, por año se deben internar más o menos unas 20 gamapatías monoclonales por año. Les comento que cuando yo estuve en la universidad, al igual que ustedes, no podía entender lo que era la gamma-patía monoclonal, y es la única materia que la estudié de memoria porque la verdad que no la entendía, ¿no? Después cuando entré a la residencia ya estudiar un poquito más a fondo, la pude comprender. El contenido de la clase va a ser el siguiente. Primero voy a hablar de las generalidades, haciendo básicamente hincapié en lo que son las inmunoglobulinas. Va a ser más que todo como una especie de recuerdo de fisiología. Voy a hablar de la clasificación de las gamapatías monoclonales y vamos a hablar de la gran vedette de la clase, que es el mieloma múltiple. También muy conocido como MM. Cuando alguien escucha decir MM significa mieloma múltiple. Y del mieloma múltiple vamos a ver el concepto, las generalidades, las manifestaciones clínicas, una aproximación diagnóstica, los criterios de diagnóstico, los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta y que son muchos, el pronóstico y finalmente el tratamiento, que es la parte quizá un poquito menos importante para ustedes porque solamente van a tratar un mieloma múltiple en forma específica cuando aquellos que se deciden hacer por ejemplo, hematología, y de hecho no solamente hematología, sino oncohematología. Pero antes del diagnóstico de precisión del mieloma múltiple, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, inclusive tratar, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Les comento, las gamapatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos caracterizado por una proliferación que es clonal de las células plasmáticas y que producen una proteína homogénea de carácter monoclonal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los linfocitos de las células plasmáticas son los encargados de producir los anticuerpos, más precisamente el linfocito B. Pero hay varios clones que producen los diferentes tipos de anticuerpos para los diferentes antígenos. Pero en este caso, por algún mecanismo, por alguna causa, se produce una proliferación clonal de una sola línea, por ejemplo, en células plasmáticas, y comienza a producirse un solo tipo de célula plasmática que produce un solo tipo de anticuerpo, y que es justamente que se conoce como componente M. Entonces, al producirse esa proteína, esa inmunoglobulina, lo produce en forma desmedida porque no tiene un control que normalmente tendría una célula normal, ¿no? Porque esta es una célula cancerosa, oncológica. Vamos a ver que es lo que se conoce como la corrida electroforética en genes de agarrosan. Esto es lo normal, esta es la albúmina, que como es más pequeñita, de las proteínas de la sangre, es la que pasa más rápidamente. Este es un paciente que tiene una gamapatía monoclonal, en donde en las bandas de las inmunoglobulinas está un poquito más ancha, más oscura, que ya lo vamos a ver luego, un poquito más detenido. Y esto es lo que sucede, para que no se olviden, en el mieloma múltiple, en donde en la corrida electroforética se van a ver dos bandas densas. Una es de la albúmina, al igual que estamos viendo acá, y otra es de las gamas globulinas, que es oscura, porque es una gran cantidad de proteína de un solo tipo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las gamapatías monoclonales, que vuelvo a repetir, que es una patología bastante compleja, se las conoce de otra forma, como por ejemplo paraproteinemia, justamente por este tipo de proteína que se produce, de inmunoglobulina. También se lo conoce como discrasia de células plasmáticas, en algunos libros lo van a ver así, y también como disproteinemia. Otra cosa que quiero comentarles es que las gamapatías monoclonales, que luego los vamos a ver un poquito más detenidamente, comprende, por ejemplo, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, que es por IgM, que ya la vamos a ver también, la amiloidosis primaria
y la enfermedad de cadena pesada. Hay que tener en cuenta que la producción de una proteína M no solamente obedece a las discrasias de células plasmáticas o a este tipo de patología. Hay otras enfermedades que también pueden producir un componente M, que es que es la inmunoglobulina monoclonal, como son por ejemplo las leucemias linfocítica crónica y los linfomas de los linfocitos B T, la leucemia amiloide crónica, el cáncer de mama o de colon, la sarcoidosis, enfermedades parasitarias también lo puede producir, de Gaucher, que son enfermedades de depósito, epidermis granulinoso, y enfermedades inmunológicas, como es el caso de la artritis reumatoidea, que en algunas ocasiones lo hemos visto, la miastenia gravis y enfermedades por aglutinina, y otras enfermedades un poquito menos frecuentes. Esto es lo que les comentaba en este slide. Van a ver que esto que está acá arriba es la corrida electroforética en gel de agarosa. Esto del medio es una representación o un trazado densitométrico de las inmunoglobulinas. Es lo mismo que esto, van a ver. Y esto que ven acá es la inmunofijación, ¿no? Que es una prueba más de laboratorio. Esta bandita que es de gel agarosa es la primera de acá, de cada una de estas, ¿sí? Vale decir que son la misma. Entonces, en una persona normal, como dijimos, la albúmina, al ser más pequeñita, más abundante, cursa más rápidamente o tiene un trazado electroforético mucho más veloz y una forma de espiga, como pueden ver acá, ¿no? Esta es la albúmina. Y estas son el resto de las inmunoglobulinas, alfa, beta y las gamma globulinas. En el caso de un paciente que tiene una patología policlonal, un ejemplo que le doy, un lupus eritematoso sistémico, una endocarditis bacteriana, fiebre reumática, infecciones importantes como por ejemplo absceso, puede producirse una gamapatía que es policlonal, en donde a nivel de las gamma globulinas se produce un aumento de las mismas y se hace más ancha y más oscura, ¿no? Entonces, en este cuadro que es de inmunofijación se puede ver en gel de agarosa, que es esto, lo mismo, que esto está un poquito más denso porque hay una mayor cantidad de inmunoglobulina, pero en forma ancha. Y se puede ver que es policlonal porque podemos ver inmunoglobulina G, la A, cadenas kappa, cadenas lambda, ¿no? Que son las cadenas ligeras que luego vamos a ver. En cambio, en un paciente que tiene una gamapatía monoclonal, en donde un único clon de células, por ejemplo plasmáticas, comienza a producir una cantidad desproporcionada de anticuerpos, da este componente M en forma de una espiga. Entonces acá se ve una banda densa, al igual que acá, de la albúmina y de el componente M. Esto es típico y esto es lo que le presentan a ustedes cuando piden un proteinograma electroforético en sangre. Esto es lo que le entrega la bioquímica y el dosaje de cada una de ellas, ¿no? En la inmunofijación van a poder ver que esta banda monoclonal está producida por la inmunoglobulina G, acá lo ven, es una banda monoclonal de IgG y que la cadena que tiene esta IgG es la cadena liviana lambda, ¿no? Porque puede ser kappa, lambda, y todo esto van a ver luego que tiene una importancia pronóstica. Esto que estamos viendo acá, primero le muestro la figura de esta persona para que ustedes vayan pensando quién puede ser. Les voy anticipando que es argentino, y mientras ustedes piensan yo les voy a comentar de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas ustedes las deben recordar lógicamente en fisiología. Van a ver que las inmunoglobulinas son la inmunoglobulina G, la A, la B, la E y la M, y que se caracteriza porque tienen una forma de una I, ¿sí? Cuentan con una cadena pesada, que es esta que es más larga, que está unida por fuerte disulfuro, y las cadenas livianas, que son un poquito más periféricas, más pequeñas, más breves, y que están unidas también a la cadena pesada por puente disulfuro. Ustedes pueden ver que hay diferentes fracciones en las inmunoglobulinas, en las cadenas, tanto pesadas como livianas, y esto que está remarcado acá es la porción más distal de las inmunoglobulinas, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, y se conoce como fracción FAB o variable, porque tiene una dotación de
aminoácidos muy diferentes para las diferentes inmunoglobulinas y para las diferentes células plasmáticas que la han producido, ¿no? Entonces, esta variabilidad que es específica para cada antígeno y que se van formando a medida que una persona se va exponiendo a los antígenos, es la que le da la especificidad en su accionar, ¿no? Por ejemplo, esta fracción se va a unir específicamente a un parásito, a un virus, no a una bacteria, ¿no? Entonces, esta la porción variable por ese motivo. Mientras que esta porción de acá, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada, se conoce como FC y es la fracción que es inconstante, porque su dotación de anticuerpo es la misma para las diferentes inmunoglobulinas y tiene muchísima importancia porque acá puede producirse la activación de este complemento y a partir de allí una reacción inmunológica. Puede unirse, por ejemplo, una célula cebada, un macrófago o cualquier célula de las líneas defensivas, ¿no? Una célula presentadora de antígeno, como por ejemplo, y que va a activar entonces que se produzcan una proliferación de esas líneas de célula plasmática para que produzca esa inmunoglobulina que pueda controlar esa infección, ¿no? Esto es importante para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces, este señor que está acá, les comento que es en el bioquímico César Milstein, que fue premio Nobel de Argentina. Este señor nació en Bahía Blanca en el año 1927, por ahí. Era hijo de un judío ucraniano que se casó con una argentina y comenzó a estudiar bioquímica y se recibió en bioquímico con todos los laureles. A tal punto que le dan una beca en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde comienza a estudiar los anticuerpos, que es algo que lo apasionaba, todo lo que es el sistema inmune. Tenía un pensamiento científico muy importante. Después vuelve a estar en Argentina y después de Argentina se vuelve nuevamente a Inglaterra porque era la época de los militares y recibe el premio Nobel en el año 1984 por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos únicos para un determinado antígeno y que se lo podía obtener por ingeniería celular. Y su descubrimiento es tan importante que hoy en día la mayoría de las enfermedades inmunológicas o las enfermedades inmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, enfermedades de tipo anemia hemolítica o inclusive la esclerosis múltiple, que son enfermedades neurológicas, utiliza anticuerpos monoclonales, ¿no? Y esto es lo que se conoce en la actualidad, a título informativo, como medicina de precisión, en donde se ataca con precisión lo que está produciendo el daño o alterando el sistema del organismo, ¿no? Él, para que ustedes se den cuenta la grandeza de este señor, tenía un interés más que todo científico, no era un interés económico, a tal punto que no patenta su descubrimiento y lo considera que ese descubrimiento de los anticuerpos monoclonales era patrimonio de la humanidad. Y bueno, finalmente fallece en el año 2002. Vale decir que recuerden que es argentino y premio Nobel de Medicina en el año 1984. Bueno, estas son las inmunoglobulinas. Ya le habíamos comentado que existen la inmunoglobulina A, la D, la E, la G y la M. En el caso de la inmunoglobulina A, como ustedes sabrán, se presenta en forma de dímeros, vale decir que están unidas, y se producen para los antígenos que ingresan por el tubo digestivo, las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, ¿no? A tal punto que tiene su importancia porque esta inmunoglobulina A es la que se secreta en la leche materna, en las lágrimas, en la saliva, y por ejemplo, una madre, como van a ver luego en ginecología, en obstetricia, que está expuesto a un virus, por ejemplo, ella genera anticuerpos y a través de la lactancia se lo transfiere como forma de IgA al recién nacido para que no se enferme, para que se den cuenta de lo importante que es, ¿no? La inmunoglobulina D se presenta en forma de monómero, no tiene mucha importancia. La E sí tiene esta importancia, se presenta también en forma de monómero y es la que está muy relacionada con procesos alérgicos, con infecciones parasitarias. A la porción FC se unen células como por ejemplo la célula cebada,
los basófilos, que desencadenan reacciones inmunoalérgicas. Luego tenemos la inmunoglobulina G, que es la más conocida de todas, al igual que la M, y la G se presenta en forma de monómero, es la más abundante, y tiene la particularidad que es tan pequeñita que puede atravesar la placenta y conferir inmunidad al recién nacido, inicial, digamos, porque esto dura un determinado tiempo, y es la que se produce cuando se produce, por ejemplo, hablando de en el SARS-CoV-2, que es de la enfermedad de COVID, los coronavirus, primero se produce la IgM y luego se produce la IgG, que es la que da la memoria inmunológica, que por el momento no se sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no? Finalmente tenemos la inmunoglobulina M, que es enorme, que en forma de pentámero se presenta, y es la que primero aparece en las reacciones inmunológicas, ¿no? Y determina que es una enfermedad aguda. ¿Cómo se clasifica las gamapatías monoclonales? Se clasifica en gamapatías monoclonales malignas y en gamapatías monoclonales de significado incierto. Las monoclonales malignas tenemos el mieloma múltiple, que ya les voy anticipando, que puede ser por IgG, por IgA, por IgD, IgE, o bien simplemente están en cadenas ligeras, lo cual hace bastante más difícil su descubrimiento. Después tenemos formas especiales de mieloma múltiple, MM, lo que yo les comentaba, que es el mieloma quiescente, y esto todo es pregunta de examen, ¿no? Mieloma quiescente, la leucemia celular plasmática, el mieloma no secretor, el mieloma autoesclerótico y el mieloma en pacientes jóvenes. Luego tenemos lo que es plasmocitoma localizado, que puede ser óseo o extraóseo, la macroglobulina de Waldenström, que es parecida al mieloma múltiple por IgM, pero produce solamente IgM, enfermedades de cadenas pesadas y la amiloidosis. Y dentro de las gamapatías monoclonales de significado incierto tenemos algunas que son idiopáticas y otras que son transitorias, pero que pueden transformar luego en gamapatías monoclonales malignas. Bueno, este es el mieloma múltiple, esta es una placa típica que deben pedirla en el cráneo, en donde se ve las lesiones líticas típicas que produce el mieloma, ¿no? Inclusive acá se ve un poquito grosor en el diploe por la gran producción monoclonal de células plasmáticas y de linfocitos B. En cuanto a las generalidades del mieloma múltiple, vuelvo a repetirle que el mieloma múltiple constituye una proliferación maligna de células plasmáticas derivado de un solo clon, ya lo hemos mencionado, y las manifestaciones clínicas que puede presentar el mieloma múltiple son por una proliferación tumoral, plasmocelular, en donde el propio crecimiento del tumor puede producir lesiones esqueléticas, anemia, infiltraciones de diversos órganos y tejidos. Cuando infiltra la médula ósea y hay una gran celularidad de células plasmáticas, comienza a producirse una miotisis, una infiltración que no permite que el resto de las células normales se generen, por ejemplo, los linfocitos B y demás, ¿no? Los leucocitos, los glóbulos rojos, y por eso puede producirse anemia y leucopenia. La patología también puede deberse a la producción de la proteína monoclonal, dando un síndrome de hiperviscosidad, que lo hemos mencionado, y también estas proteínas monoclonales, que son muy abundantes, pueden dar insuficiencia renal, obstruyendo la luz tubular, constituyendo lo que se conoce como el riñón del mieloma, que hay de diversos tipos, y predisposiciones a las infecciones, porque cuando comienza a producirse una proliferación anticlonal, se produce un solo tipo de inmunoglobulina, que es maligna, y que no interfiere en la producción normal de restos de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces son pacientes que son inmunodeprimidos. Y finalmente está la producción de citocina, que pueden dar síndromes paraneoplásicos y que pueden dar lesiones de hipercalcemia, con las lesiones típicas que vamos a ver luego. En cuanto a la incidencia y prevalencia, les comento que la incidencia de mieloma aumenta con la edad. Es una patología de las personas grandes. La mediana edad en el momento de diagnóstico es de 66 años, pero en alguna ocasión hemos visto mieloma múltiple en personas jóvenes. Hemos tenido en el hospital un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis, que resultó con el tiempo ser un mieloma múltiple. Afecta un poquito más a los varones que a las mujeres. Incide 2 veces más en las personas de raza negra que los caucásicos.
y representa el 1,3% de todas las neoplasias en raza blanca y el 2% de la raza negra, el 13% de todos los cánceres hematológicos en caucásico y el 33% de personas de raza negra. Y les comento que en realidad lamentablemente en nuestra provincia no hay un registro para saber cuál es la prevalencia o la incidencia anual de el mieloma múltiple, porque me parece que quizás sea un poquito mayor que en el resto de los países del mundo. Continuando con la clase, vamos a hablar un poquito del cuadro clínico. El cuadro clínico de este mieloma múltiple es muy amplio, es muy extenso. Hay que tener en cuenta que el síntoma más frecuente por lejos del mieloma múltiple es precisamente el dolor óseo, que ocurre casi en un 70% de los casos. Les comento que en la guardia es muy frecuente que, no es frecuente, sino ocasionalmente consultan a algunos pacientes añosos con dolor torácico, y muchas veces se lo interpreta inicialmente como un dolor de causa coronaria, y resulta que el electrocardiograma es normal, vos haces la placa y muchas veces ves una lesión lítica en la costilla, o bien una fractura ósea. Es muy frecuente este dolor torácico por compromiso de una lesión lítica a nivel de las costillas, inclusive en la clavícula. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente la metástasis de otros tumores, por ejemplo en el caso de un cáncer de mama, o en el caso por ejemplo de un linfoma o de un cáncer de pulmón que da metástasis ósea, típicamente el dolor de la metástasis ósea se caracteriza porque se exacerba en horas de la noche, como consecuencia de que por la actividad, por el ciclo circadiano, la producción de corticoides se reduce, y el corticoide, como ustedes saben, tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de hueso, y por eso duele un poquito más en horas de la noche. En el caso de mieloma múltiple, típicamente es muy frecuente que se exacerbe con los movimientos, los dolores óseos, lo cual cuando es una localización lumbar, puede confundir con una lumbalgia mecánica. Recuerden ustedes que la lumbalgia mecánica se caracteriza porque el dolor se exacerba con los movimientos. Por otro lado, vamos a ver que otras formas de presentación del mieloma múltiple es por un dolor, por ejemplo, localizado a nivel de la columna, principalmente a nivel dorsal, o también a nivel lumbar, ¿no? Lo que vemos frecuentemente es a nivel dorsal. Y se caracteriza porque es un dolor intenso, muy importante, que vos cuando haces la semiología y le palpás y le percutís la apófisis espinosa, duele aún más, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos, en este caso se trata de una fractura en donde se produce un colapso vertebral, y eso genera mucho dolor, ¿no? Y muchas veces, como ustedes sabrán, puede ir acompañado de un síndrome medular agudo. También hemos visto cefalea. De hecho, hemos tenido una paciente en un centro privado en el cual venía consultando por cefalea, hasta que en algún momento en su evolución la paciente señala que tenía una cefalea que era puntual, inclusive se la señalaba con el dedo, y uno al palpar se palpaba hasta una prominencia ósea, que con la placa se veía que era una lesión lítica. Eso es por una MTS lítica, una lesión lítica a nivel de la calota craneana. En otras ocasiones, para que ustedes se den cuenta cómo el mieloma múltiple puede ser encuadrado también dentro de las enfermedades grandes simuladoras, ustedes recordarán del módulo de reumatología que dentro de lo que es la artritis reumatoide temprana, aquellos que tienen síntomas de menos de 3 meses de evolución, son englobados en varias patologías, no solamente artritis reumatoidea. Puede caer en esa bolsa, por ejemplo, paciente con mieloma múltiple, porque tienen dolores óseos múltiples, y eso lo vemos frecuentemente en la práctica. Entonces, si alguna vez ustedes hacen reumatología, toda artritis reumatoide temprana, hay que hacer un seguimiento, porque muchas veces no son artritis reumatoidea y son otra patología, como en este caso un mieloma múltiple. Las lesiones óseas del mieloma, ¿por qué se producen? Y bueno, las causas son varias. Las lesiones óseas del mieloma las ocasionan la proliferación de las células tumorales y la activación de los osteoclastos que destruyen el hueso.
Los osteoclastos se activan por una serie de mediadores químicos que producen las células tumorales, como en el caso de las interleuquinas, linfotoxinas, el factor de necrosis tumoral, que activan los osteoclastos. Y ustedes recordarán de fisiología que el osteoclasto, así como el osteoblasto es formador de hueso, el osteoclasto produce esta resorción ósea, puede producir lesiones líticas y puede producir también inclusive hipercalcemia por ese mecanismo. Las lesiones óseas son de naturaleza lítica y rara vez se acompañan de formación osteoblástica debido a que es suprimida por la proteína de Bischoff producida por las células de mieloma. Y esto tiene esta implicancia porque en el mieloma múltiple, cuando nosotros sospechamos, porque el paciente tiene múltiples dolores óseos, no es muy útil pedir un centellograma óseo para ver si hay metástasis, porque como son lesiones elípticas no captan el radiotrazador, el radioisótopo, y por lo tanto no tiene mucho valor, ¿no? Otra cosa que tienen que saber es que estas lesiones líticas y la osteólisis que se produce es la que genera esta hipercalcemia, que da una serie de problemas para el paciente, inclusive tiene su implicancia clínica y muchas veces la forma de presentación de este mieloma múltiple. Y otra manifestación ósea que ya se las había anticipado es la presencia de un tumor palpable, que lo vemos frecuentemente en la calota craneana, en donde se palpa una tumoración que por lo general es dolorosa, ¿no? Aparte de lo que veníamos mencionando, de un síndrome medular por colapso vertebral, que esto, como ya se lo anticipé en la parte práctica a lo largo de clínica médica, constituye una emergencia oncológica, porque el paciente puede, si no actuamos tan a tiempo, puede quedar parapléjico de por vida, con cateterismo permanente o intermitente, y una calidad de vida muy defectuosa. Estas son lesiones líticas que producen mieloma múltiple. Ustedes van a ver luego que cuando uno pide una interconsulta con hematología, los hematólogos sugieren que se hagan placas radiográficas de diferentes localizaciones. Una de ellas es a nivel del cráneo, la pelvis, en los huesos largos. Eso lo vamos a ver un poquito con más detenimiento luego. Y pueden ver las lesiones líticas típicas y múltiples, inclusive a nivel de la pelvis. Acá también podemos ver en el centro de la imagen las lesiones en la calota craneana, lítica, fracturas patológicas, el hueso largo, por ejemplo el húmero, que también hay que ver como placa radiográfica, o del fémur. Y esto que ven en el cuadrante inferior izquierdo es una lesión típica de mieloma múltiple, que está señalado con una flecha amarilla. Es un plasmocitoma óseo que ha producido una destrucción e invasión del cuerpo vertebral, el colapso del mismo y una compresión medular. Este paciente seguramente está con un síndrome medular, ¿no? Y a la derecha es la resonancia magnética que evidencia la compresión medular. En cuanto al cuadro clínico en cuanto a las infecciones, bueno, las infecciones suelen acompañar frecuentemente a los pacientes con mieloma múltiple por diversos mecanismos. Bueno, en primera instancia tienen que tener en cuenta que todo paciente que es oncológico, y más aún si tiene un cáncer tan agresivo como o es cualquier tipo de cáncer avanzado, son pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, las infecciones es el segundo problema clínico que se observa con más frecuencia en los pacientes con mieloma, y las predisposiciones de las infecciones bacterianas, ¿no? De hecho, van a ver que en nuestro hospital, en nuestro nosocomio, todos los pacientes con mieloma en alguna oportunidad hacen una infección, y muchas veces es el motivo por el cual se los interna. Por lejos, lo más frecuente es la neumonía y la pielonefritis aguda, así como también infecciones de piel en partes blandas y demás, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes que más frecuentemente encontramos? El Streptococcus pneumoniae, el neumococo, estafilococo, Klebsiella pneumoniae en los pulmones, y Escherichia coli y otras bacterias en la parte urinaria. Obviamente que estos pacientes son mucho más propensos también a las infecciones intranosocomiales. ¿Cuáles son los factores que favorecen las infecciones en los pacientes con mieloma múltiple? Son varios. Una es una hipogamaglobulinemia, y esto es importante porque al producirse una proliferación clonal de un tipo de célula
esta célula plasmática comienza a producir en una gran demanda, como no tiene freno, y como es una célula tumoral, una gran producción de un tipo de inmunoglobulina que es patológica, que es justamente la proteína M. Entonces toda la maquinaria del organismo se pone en síntesis, a trabajar en síntesis para esta paraproteína M, y el resto de las inmunoglobulinas comienzan a producirse en menor cuantía. Entonces nuestro sistema inmune se ve deteriorado. Bueno, por otro lado, también al haber un hipercatabolismo, tanto en la nivel renal como en otros sitios del organismo, un hipercatabolismo de esa paraproteinemia que es monoclonal, el catabolismo se incrementa y también se incrementa el catabolismo de inmunoglobulina, que son normales, y por ese mecanismo también se reduce en su cantidad. Por otro lado, también hay una respuesta de anticuerpos que es muy insuficiente, en especial frente a los antígenos de tipo polisacárido, como lo que existe en las paredes de las células bacterianas. Es muy semejante a lo que sucede en el paciente entonces con síndrome nefrótico, y por lo tanto estos pacientes, cuando se los diagnostica, es conveniente vacunarlo contra la vacuna contra el neumococo y demás, porque a la larga van a requerir una terapia inmunosupresora muy agresiva, que lo va a predisponer a las infecciones por células con antígenos polisacáridos. También hay un descenso de un subgrupo de linfocitos, que son los CD4. Los granulocitos contienen poca lisosima y la migración leucocítica es más lenta de lo normal. Y lógicamente hay anomalías en las funciones de complemento por esto que mencionábamos de la porción FC de las inmunoglobulinas, que en este caso están todas funcionando para esa proteína anómala. En otras ocasiones también esta inmunodepresión la creamos nosotros al administrar dexametasona. Ustedes sabrán, y como van a ver luego en el tratamiento, que los pacientes con mieloma múltiple reciben dosis muy altas de corticoide, por tanto hay una inmunodepresión y es una de las bases del tratamiento de este tipo de paciente. Y también cuando se utiliza bortezomib. Las manifestaciones renales en el paciente con mieloma múltiple están a la orden del día. A tal punto que cuando nosotros, por ejemplo, en la residencia o en el servicio de clínica médica se presenta un paciente que tiene eritrosedimentación muy alta, anemia y alteración de la función renal, y más aún si es añoso, es prácticamente mandatario de descartar un mieloma múltiple, ¿no? Entonces anemia, insuficiencia renal, eritrosedimentación de 3 cifras y en edad añosa, hay que pensar en un mieloma múltiple. Una pregunta en el examen que frecuentemente se le hace a los residentes es por qué el paciente con mieloma puede producir un compromiso en la función renal, ¿no? Y las respuestas son múltiples. Una, porque puede producirse una hipercalcemia. La hipercalcemia puede producir una nefrocalcinosis, inclusive litiasis cálcica a nivel de la riñón. Por otro lado hay que tener en cuenta que esa hipercalcemia se acompaña de una deshidratación muy importante. De hecho, una de las formas de tratamiento de la hipercalcemia justamente está en la hidratación. Entonces el paciente puede hacer una prerrenalidad, ¿no? En pacientes que se llevan un poquito más de tiempo, se produce un depósito de sustancias amiloide a nivel de la riñón, y por lo tanto en los pacientes con mieloma múltiple frecuentemente pueden tener síndrome nefrótico, y al revés. Cuando un paciente presenta un síndrome nefrótico, hay que pensar justamente en mieloma múltiple o amiloidosis en estos casos, ¿no? Bueno, también puede producirse una hiperuricemia, porque muchas veces estas células plasmáticas muchas veces se pueden tornar como leucémica, y puede haber una oferta aumentada de ácido úrico por el catabolismo celular. Y hay que tener en cuenta que las infecciones también pueden ser causas de una falla renal aguda, por ejemplo en el contexto de una sepsis con un paciente deshidratado, o bien cuando hay infecciones tipo pielonefritis bilaterales, ¿no? Otra cosa que puede suceder, que es un poquito menos frecuente, es la infiltración renal por células mielomatosas bilateral. Otra cosa que también puede suceder es la lesión tubular por cadenas ligeras, constituyendo lo que es el riñón de mieloma, en donde las proteínas ligeras colapsan y obstruyen la luz tubular. Recuerden ustedes también que
Otra cosa que puede suceder a nivel renal en los pacientes con mieloma es una nefritis intersticial. Y otro hallazgo otra alteración renal que puede producirse en el mieloma múltiple es en el síndrome de Fanconi, ¿no? Que ustedes ya en algún momento lo van a leer. Bueno, ya dijimos síndrome nefrótico. Estos pacientes tienen una alta demanda también de analgésico porque son pacientes que tienen intenso dolor óseo y por lo tanto toman bastantes analgésicos. Estos pacientes también frecuentemente se los somete a estudios contrastados, son pacientes muy invadidos y puede producirse una nefropatía por contraste. Y dentro del tratamiento de la hipercalcemia, recuerden que están los bifosfonatos que pueden dar alguna que otra contrapié renal. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, ya lo habíamos mencionado, que en el mieloma múltiple frecuentemente vamos a encontrar una anemia normocítica, normocrómica en cerca del 80% de los pacientes, que se debe a una sustitución de la médula sana por las células plasmáticas, que es lo que habíamos mencionado, se produce como una amiloptesis, un freno medular o un reemplazo más que todo de la médula ósea normal por las células plasmáticas que no dejan producir los otros elementos de la serie hematológica, para decir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. También puede producirse una inhibición de la hematopoiesis por factores elaborados por el tumor, toda esta citoquina. Recuerden que estos pacientes tienen una gran cantidad de citoquinas que andan circulando por todos lados y son pacientes que se los considera como inflamados, ¿no? De hecho, también tienen un riesgo cardiovascular que está notablemente incrementado. También se produce una reducción de la producción renal de eritropoyetina, también como efecto paraneoplásico, y en algunas ocasiones se pueden producir hemólisis. Muchas veces estas hemólisis, acá podemos ver en el lado izquierdo una imagen de una luz capilar donde circulan los glóbulos rojos, y muchas veces cuando se produce un estado de hiperviscosidad, estos glóbulos rojos pueden hemolizar, ¿no? Otra cosa que puede suceder es una anemia megaloblástica por déficit de folato o déficit de vitaminas B12 por la alta demanda. En cuanto a la leucopenia y a la trombocitopenia, no son muy frecuentes. Y otra cosa que podemos ver desde un punto de vista hematológico, en el lado derecho inferior del slide, se puede ver un frotis de sangre periférica en donde los glóbulos rojos se amontonan entre sí debido a un estado de hiperviscosidad y que puede producir un síndrome de hiperviscosidad que después lo vamos a ver, ¿no? También se producen trastornos de la coagulación. Ustedes van a ver que pacientes con mieloma múltiple avanzado presentan un montón de hematomas, equimosis, y justamente son por los trastornos de la coagulación, ¿no? Hay una disfunción plaquetaria, interacción del componente M con los factores de coagulación, presencia de anticuerpos contra factores de coagulación, daño del endotelio por el amiloide y, lógicamente, al ser pacientes oncológicos, tienen un riesgo incrementado de hacer trombofilia y por lo tanto trombosis venosa pulmonar y complicarse con embolia pulmonar. También recuerden que los corticoides aumentan el riesgo de las trombosis y también los quimioterapios que se utilizan, como por ejemplo la talidomida, la lenalidomida, aumentan el riesgo de trombosis. Hay formaciones de crioglobulina. Recuerden que si en algún momento tienen la oportunidad de leer y estudiar lo que son las crioglobulinas, hay una crioglobulinemia que es la tipo 1, que está asociada a un componente M. Y el síndrome de hiperviscosidad, que da manifestaciones otológicas, por ejemplo, síndrome vertiginoso, hipoacusia, acúfeno, puede dar también manifestaciones oculares como una ceguera transitoria o fugas, puede dar una CB de tronco, enfermedades coronarias y demás, ¿no? En cuanto a las manifestaciones neurológicas, también frecuentes en los pacientes de mieloma múltiple, vamos a ver que una de ellas es la alteración de las funciones mentales superiores, manifestándose con letargia, debilidad y depresión y confusión, que se debe justamente a la hipercalcemia. La hipercalcemia maligna de más de 15 miligramos produce alteraciones de sensorio, que es lógicamente reversible.
y la hiperviscosidad, que es lo que mencionábamos, que puede producir cefalea, fatiga, disnea, exacerbación o desencadenamiento de insuficiencia cardíaca, trastornos visuales, ataxia, vértigo, retinopatía, somnolencia y coma. Otra cosa que es muy frecuente tener, que ya lo habíamos anticipado, son los síndromes de compresión de la médula espinal, va a decir un síndrome medular agudo, y también puede producirse una polineuropatía periférica por amiloide, en el síndrome Stern-Poens, que ya vamos a ver que el síndrome Stern-Poens, uno de los componentes del mismo es precisamente polineuropatía de la P. También dentro de las causas de túnel carpiano está también el mieloma múltiple, la amiloidosis, hipotiroidismo, embarazo y demás, ¿no? También entonces es frecuente ver un túnel carpiano o de Guyon. También puede haber neuropatía sensitiva por la quimioterapia, frecuente ver con la talidomida y el bortezomib. Otra cosa que hemos visto es un paciente que tuvimos en nuestro hospital que hizo un cuadro de alteraciones sensoriales. Le hicimos una tomografía, no se veía nada, le hicimos una punción de líquido cefalorraquídeo y nos dio que tenía un aumento de las células, pero cuando recibimos conjuntivo negativo y cuando recibimos el resultado de la anatomía patológica nos da que había una infiltración mielomatosa del líquido cefalorraquídeo, que se lo veía también en la resonancia magnética como un aumento de la señal de las meninges, ¿no? Bueno, ahora le voy a comentar un poquito las características diagnósticas de las gamopatías monoclonales. Entonces, para detectar la proteína M, lo que debemos solicitar nosotros es, por un lado, lo que es la electroforesis en sangre y orina. Vale decir, se pide proteinograma electroforético en sangre y proteinograma electroforético en orina. Este último es muy útil para detectar la proteína de Benson, que es una proteína de cadena ligera, que es una proteína que no es dosable, no es medible por los métodos convencionales de análisis de proteína en orina. Bueno, otra cosa que hay que hacer es la inmunofijación en sangre y orina y la evaluación de cadenas ligeras en suero y que también se puede hacer en orina para evaluar qué tipo de cadenas ligeras es, ¿sí? Y bueno, esta imagen es más que todo para mostrarles una gamapatía policlonal, una banda ancha policlonal de la gamapatía monoclonal, que tiene una banda densa monoclonal, que es la proteína M, vale decir, del mieloma múltiple, ¿no? Y es el trazado electroforético de lo mismo que estamos viendo hasta acá, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros evaluamos todos los mielomas múltiples, vamos a ver que en el 52% de los casos son productores de IgG, que es el más frecuente. Luego le sigue el IgA, que también lo vemos frecuentemente en nuestro nosocomio. Hay un pequeño porcentaje que puede ser biclonal, en donde hay dos clones celulares que producen dos tipos de proteínas M, que pueden ser variables, puede ser por ejemplo una IgG y una IgA. También existe un mieloma múltiple por IgD, que es infrecuente, yo por lo menos nunca lo he visto, y el IgM, que les voy a repetir que un diagnóstico diferencial sería con la macroglobulinemia de Waldenström, nada más que la macroglobulinemia de Waldenström no da compromiso renal, ¿no? Ni tampoco da hipercalcemia y demás, ¿no? También existe un mieloma múltiple de cadena ligera, que puede ser en capa estenolamba, que no es infrecuente. Ustedes van a ver que se da en el 16% de los casos. Y también un mieloma múltiple en donde no encontramos absolutamente nada, y es el mieloma múltiple no secretor, ¿no? Esto para que se den cuenta qué complejo que es. Esta es una corriente electroforética también que con un trazado densitométrico, en donde vemos que acá hay una banda monoclonal en el sector de la gamma globulina, la albúmina, que como dije la más rápida que llega. Cuando nosotros nos enfrentamos a los diferentes antisueros, anti-IgG, IgA, IgM o capa lambda,
vemos que se marca el IgG, es anti-IgG, y se marca en capa, va a decir que es un mieloma múltiple IgG por cadenas ligeras capa, ¿no? Bueno, después tenemos, para hacer un poquito más complejo, en diferentes tipos tenés mieloma múltiple según la proteína M. Tenemos el mieloma múltiple de cadena ligera, que puede ser capa, lambda. Y tenemos un mieloma múltiple que es no secretor. Hay uno que es pseudo no secretor, que se lo conoce como mieloma de cadena ligera no medible, en donde vamos a ver que si nosotros consideramos que se puede endosar las cadenas kappa y lambda, que son normales, vamos a ver que en las personas normales que no tienen ninguna patología, existe una proporción que es adecuada, que es la normal, que por cada dos cadenas kappa hay una cadena lambda, es decir, la relación es 2 a 1. Cuando ocurre algo diferente, por ejemplo, hay una monoclonalidad, esta proporción se interrumpe, se altera, pudiendo aumentar, por ejemplo, la capa, en la relación de 3 a 1, no más, o inclusive invertirse a favor de la lambda. Entonces, ahí se considera que se ha producido una alteración monoclonal, y entonces es un mieloma múltiple no secretor o pseudo no secretor de cadena ligera no medible, ¿no? Que son muchas veces en estado transitorio hasta que se definen después para producir cadenas ligeras o para dar una determinada inmunoglobulina. Y después tenemos un mieloma múltiple que es no secretor verdadero, en donde se lo considera como productor y no productor. ¿De qué va a depender esto? En donde va a depender de la producción o no de cadenas ligeras. Por ejemplo, en el productor, si nosotros efectuamos un estudio por microscopía electrónica u otro método de inmunohistoquímica, vamos a ver que en el citoplasma de la célula podemos ver las cadenas ligeras que no se han secretado, ¿no? Para decir que es realmente no secretor, pero sí las produce, nada más que por algún motivo no las secreta hacia el torrente circulatorio. Y hay uno que es no productor verdadero, en la cual nosotros cuando estudiamos a la célula por inmunocitoquímica o citometría de flujo, vemos que no está presente las cadenas ligeras en el citoplasma, vale decir que no la ha producido, por lo tanto no la ha secretado, ¿no? Esto es un juego bastante complejo. Y después tenemos otro mieloma múltiple que, para embarrar un poquito esta mala cancha, que se lo considera como oligosecretor, porque tiene un dosaje de proteína M sérica menor de 1 gramo por decilitro, o de proteína M en orina menor de 200 miligramos en 24 horas, ¿no? También es rentable cuando sospechamos un mieloma múltiple, aparte de estas determinaciones de las cadenas ligeras, de proteinogramas electroforético, la inmunoficación. El tercer elemento que hay que efectuar es la punción de médula ósea para ver la celularidad plasmática en la médula ósea. Y vamos a ver que normalmente no debe superar el 10%, en el caso de los mielomas múltiples se supera el 10%, a pesar que hay un porcentaje que puede tener un porcentaje menor, ¿no? Entonces, también, como les vuelvo a repetir, se puede hacer un diagnóstico de mieloma múltiple cuando en la médula ósea encontremos que hay menos del 10%, pero reúne otros criterios, como por ejemplo un plasmocitoma óseo solitario, que luego lo vamos a ver cuando estudiemos un poquito los criterios. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que hemos visto, y que por ahí los hematólogos lo tienen que tener en cuenta, es que cuando uno hace una punción en biopsia de un sector del cuerpo, por ejemplo la cresta ilíaca, nos da que tiene una celularidad menor, pero en otro sector del organismo, si hacemos una punción en biopsia, podemos ver que, por ejemplo, en el esternón, podemos ver que puede haber una mayor celularidad. Va a decir que va a depender de la localización, también para embarrar un poquito el terreno. En cuanto a las características diagnósticas del inmunofenotipo, vamos a ver que la tinción de inmunohistoquímica, los estudios de inmunofluorescencia, las citometrías de flujo detectan las cadenas ligeras, capa, como dijimos previamente, pero no ambas, en el citoplasma, en las células plasmáticas de la médula ósea en pacientes con mieloma. Como dijimos previamente, lo anticipamos ya, la relación normal kappa-lambda en una persona normal sin mieloma
en la médula ósea es de 2 a 1 y se considera que hay una proporción de más de 4,1 o más de 3,1 o invertida, 1 por 2, cumple con la definición de monoclonalidad kappa o lambda respectivamente, a pesar que no las encontremos en su dosaje en la sangre, ¿no? Esto es un concepto que ya lo dijimos para afirmar lo que estábamos previamente hablando. Este hallazgo distingue las gamopatías monoclonales de la plasmocitoma reactiva, que pueden ocurrir en otras enfermedades, como por ejemplo el carcinoma metastásico, enfermedades hepáticas, HIV y demás, ¿no? En donde hay una reactividad de las células plasmáticas que empiezan a producir una gran cantidad de anticuerpos, pero siempre van a conservar esta relación de 2 a 1, ¿no? Cosa que no sucede en el mieloma múltiple porque hay una monoclonalidad. Hay que tener en cuenta que las células normales expresan CD19, las de mieloma CD56, esto es por inmunogenética, ¿no? Bueno, en cuanto a la citogenética, vamos a ver que no existe una única anomalía citogenética típica o diagnóstico de mieloma múltiple, por lo tanto no tiene mucha utilidad, pero sí que podemos encontrar algunos hallazgos que son inespecíficos, como por ejemplo trisomía, monosomía, translocaciones, deleciones cromosómicas. En cuanto a las características diagnósticas por imágenes, vamos a ver que, dadas las mejores condiciones, si nosotros pudiéramos hacerlo, en realidad lo hacemos, pero no tanto en el sector público, sino más que todo en la parte privada, es la tomografía computada de baja dosis de todo esto en el cuerpo sin contraste, ¿no? Este es un tipo especial de tomografía computada en donde se escanea todo esto en el cuerpo, pero con una dosis de irradiación que es bastante menor y por tanto es menos nociva. Por lo general no se utiliza contraste porque tiene que tener en cuenta que son pacientes que probablemente ya vengan con un compromiso de la función renal por todo lo que hemos hablado previamente, y si no la tienen probablemente la hagan por el contraste porque son riñones que están hiperfiltrando una serie de proteínas anómalas. Otra posibilidad es hacer en países más avanzados, por ejemplo, se hace esta resonancia magnética del cuerpo entero, o de lo contrario, se puede hacer esta resonancia de la columna en toda su extensión y de la pelvis, y de ahí escanear otro sector si es necesario, ¿no? Preferentemente sin gadolinio porque se puede producir una fibrosis nefrogénica por este contraste de gadolinio. Pero siempre es preferible la tomografía computarizada de baja dosis. En realidad son muchas veces métodos complementarios, porque por ejemplo si sabemos que un paciente por una placa tiene, o bien por la clínica, tiene un síndrome medular, yo preferiría pedirle una resonancia magnética de la columna, porque ahí vamos a ver muy bien el tejido estenóseo, la médula espinal si está invadida, y la extensión paravertebral de la lesión, ¿no? Va a decir que va a depender del estadio de la enfermedad que esté en el paciente. Bien, otra cosa que se puede hacer es la tomografía, esto es la resonancia. Otra cosa que se puede hacer es el PET scan. El PET scan es un método que también es válido cuando nosotros sospechemos, por ejemplo, un plasmocitoma extraóseo o extramedular y que está localizado en otro sector del organismo, ¿no? Que no los hemos podido descubrir. Entonces, en ese caso, nos serviría más que todo un PET scan, que son métodos lógicamente bastante costosos, que más que todo para descubrirlo. Y bueno, hay que tener en cuenta que las tres modalidades son más sensibles que la radiografía simple para la detección de la mayoría de las lesiones esqueléticas en el mieloma. Les comento que en nuestro hospital, cuando sospechamos mieloma múltiple, lo que pedimos es una placa de cráneo de frente de perfil, una placa de tórax de frente de perfil, una placa de húmero, una panorámica de pelvis, y también pedimos una placa de fémur, ¿no? Lógicamente, si el paciente ya viene con un síndrome medular, vamos a preferir pedir una resonancia magnética. Bien, en cuanto al diagnóstico, entonces, cuando sospechamos el diagnóstico de mieloma múltiple, lo sospechamos ante la presencia de un paciente que tenga lesiones lísticas que se descubren en una placa radiográfica. Inclusive esto sucede muchas veces de manera casual,
o bien por otras modalidades, inclusive por una placa en columna, o una tomografía de columna, o de cualquier otro sitio en donde se haya una lesión lítica, por ejemplo, en la columna, ¿no? O bien una placa de cráneo, por ejemplo, por un traumatismo encefalocraniano, y vemos lesiones de tipo lítica. Entonces allí comienza a surgir una sospecha. También cuando hay un aumento en la concentración total de proteína sérica y o la presencia de una proteína monoclonal en el suero o en la orina, cuando pedimos un proteinograma electroforético, signos o síntomas subjetivos de malignidad, como por ejemplo una anemia inexplicable. Entonces lo que nosotros comentábamos, todo aquel paciente que tiene anemia, falla renal, una eritrosedimentación de 3 cifras, y más aún si es una persona de más de 60 años. Cuando encontramos hipercalcemia, que es sintomática o descubierta de manera incidental, de hecho, vuelvo a repetirle que muchas veces la forma de presentación de un mieloma múltiple con alteración del sensorio asociado a la hipercalcemia, y cuando el paciente tiene una insuficiencia renal que no nos queda clara cuál es la etiología, o bien cuando tiene un síndrome nefrótico asociado con un síndrome general. ¿Qué estudio solicitamos ante la sospecha de mieloma múltiple? Bueno, en primera instancia se pide un hemograma por hematología, aparte de análisis de sangre de rutina. Se hace medición de calcio sérico, de la creatinina, de la albúmina. Todo esto tiene una importancia pronóstica, y más aún la LDH y la beta 2 microglobulina, como vamos a ver luego, es un marcador pronóstico. También la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. También podemos pedir un análisis de cadenas ligeras monoclonal libre en el suero, y lógicamente lo que veníamos diciendo, el proteinograma electroforético en sangre y orina con cuantificación o dosaje diferenciado de las inmunoglobulinas para ver en qué valor están. ¿Qué otro estudio solicitamos? Es una orina de 24 horas con una orina de 24 horas para determinar la proteinuria de Benson-John, y lo que decíamos, un proteinograma electroforético en orina. También se puede pedir análisis para ver la viscosidad sérica, pero es algo que no lo pedimos, es más, nunca lo hemos pedido en nuestro nosocomio, tampoco está en la parte privada. Y bueno, lógicamente cuando tenemos la presencia de una lesión lítica hay que obtener una biopsia. Por ejemplo, en la columna lumbar o columna dorsal, lo que nosotros hacemos son punciones en biopsia en TC dirigida, es decir, se lo somete a una tomografía computada que va a ser intervencionista. Llegamos a la lesión, tomamos una biopsia y luego la analizamos, ¿no? Bueno, finalmente también están las imágenes, que ya hemos hablado qué es lo que se pide. Y estos son los criterios actuales en el diagnóstico de mieloma múltiple. En primera instancia debemos sospechar ante un paciente que tiene una celularidad plasmática clonal en la médula ósea de más del 10% de células plasmáticas, o bien cuando tiene un plasmocitoma extramedular y asociado a compromisos de un órgano blanco, que sabemos que el mieloma múltiple afecta a varios órganos, entre ellos el hueso, dando una hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y las lesiones óseas evidenciables por lesiones líticas en las placas radiográficas, en la tomografía computada o en el PET scan, ¿no? O bien cuando el paciente tiene otros hallazgos y no lo tiene a esto, como por ejemplo una proliferación clonal en la médula ósea mayor del 60%, para decir prácticamente está reemplazada la celularidad de la médula ósea por células plasmáticas clonales, o bien cuando hay un dosaje de las cadenas livianas en donde el índice está alterado, mayor de 100, o cuando encontramos más de una lesión focal incompatible, por ejemplo, con un plasmocitoma en una resonancia magnética, ¿no? De esto vamos a hablar luego, de mieloma múltiple latente, no quiescente, y de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Por eso no se los menciono hasta ahora. Y estos criterios se conocen como criterios CRAP, con las siglas CRAP, para que acordarse: calcio, renal, anemia y bond de hueso. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, este señor entiende bien lo que le está sucediendo, y esto sucede frecuentemente con el mieloma múltiple, que le dice al médico que no se ofenda, pero va a buscar una tercera opinión, ¿no? Vamos a ver que muchas veces los pacientes con mieloma múltiple han consultado a más de un médico, hasta que ya se define un poquito más la situación y podemos hacer el diagnóstico
de mieloma múltiple, ¿no? Que vuelvo a repetirles que está encuadrado dentro de las enfermedades que son grandes simuladoras. Los diagnósticos diferenciales son con la gamma-apatía monoclonal de significado incierto o indeterminado, que ahora les voy a empezar a contar qué es lo que es. El mieloma múltiple latente, la macroglobulinemia de Waldenström, el plasmocitoma solitario, la amiloidosis primaria, el síndrome Poens y el carcinoma metastásico. Todos estos elementos tienen que retenerlos en su memoria, porque frecuentemente se pregunta en los exámenes, en los choice, y hay que tener bien en cuenta el concepto. Si alguna vez hace una residencia de hematología o de clínica, tienen que manejarlo muy bien, ¿no? Vuelvo a repetirles que en nuestro hospital es muy frecuente ver pacientes con mielomas múltiples. Bueno, la gamma-apatía monoclonal de significado incierto se define como una situación, un escenario en donde el paciente tiene un dosaje de proteína M, que en suero, que es inferior a 30 gramos litro, por eso es importante el dosaje diferencial de la inmunoglobulina, o bien presenta por una biopsia de médula ósea una celularidad plasmática clonal menor del 10%, y no hay manifestaciones de otros trastornos proliferativos de los linfocitos B, ni tampoco compromisos de órganos en blanco que afectan el mieloma múltiple, como por ejemplo el hueso. Vale decir que el paciente no tiene lesiones líticas, ni tampoco tiene compromiso renal por mieloma, ¿no? Hay que tener en cuenta que en medicina siempre 1 más 1 no es 2, y que muchas veces puede haber pacientes que tienen una patología renal de otra causa y asociada también a un mieloma múltiple. Esto lo hemos visto particularmente en pacientes con lupus o esclerodermia. Todos los mielomas son precedidos por las gamma-apatías monoclonales en significados inciertos. Esto es real, que la mayoría de los mielomas, en sí todos los mielomas, antes de ser un mieloma, son una gamma-apatía monoclonales en significados inciertos. Pero esto no significa que todas las gamma-apatías monoclonales en significados inciertos van a desembocar en un mieloma, ¿no? Se dice que esto ocurre en menos del 1% por año. Y factores que acompañan a una mayor incidencia en los riesgos de progresión de la gamma-apatía monoclonal de significados inciertos a un mieloma múltiple, como por ejemplo pertenecer a un subtipo diferente de IgG, cuando hay una alteración de la relación entre las cadenas ligeras capas-LAMBA, o cuando la proteína sérica es mayor de 15. Entonces estos pacientes tienen un mayor riesgo de virar a un mieloma múltiple, y esto sucede en el 60% de los casos a los 20 años de seguimiento, cuando tienen estos tres elementos, y menos del 5% cuando no están ninguno de estos tres elementos, ¿no? Entonces, como regla, hay que tener en cuenta que a las gamma-apatías monoclonales significados inciertos hay que hacer un seguimiento, ¿no? En cuanto al mieloma múltiple latente, quiescente, smoldering, se considera que es en aquella situación en donde el paciente tiene todas las características de un mieloma múltiple, pero no tiene lesión en el hueso, vale decir, o hipercalcemia. Vale decir que la función renal es normal, y en el tejido óseo se encuentra conservado, no hay lesiones líticas. Pero sin embargo tiene una proteína M, al igual que en el mieloma múltiple, mayor de 30 gramos por litro, y los plasmocitomas los plasmocitos en células, los plasmocitos clonales, vale decir oncológico, en la celularidad de médula ósea representa hasta más del 10%. Vale decir que es un mieloma múltiple, pero aún no ha afectado los órganos blancos, ¿no? Los pacientes no deben tener ninguno de los siguientes eventos que definen el mieloma múltiple, que son todo esto que después lo leen. Y hay que tener en cuenta que el mieloma múltiple latente tiene lógicamente un mayor riesgo de progresión a un mieloma múltiple, y que de hecho es una forma del mieloma múltiple, pero se ha visto que en muchas situaciones permanecen durante mucho tiempo como tal, vale decir como mieloma múltiple latente. Por lo tanto, al igual que las gamma-apatías monoclonales significados inciertos, hay que hacerle un seguimiento en el tiempo. Después tenemos lo que es la macroglobulinemia de Waldenström, que se las recomiendo que la lean un poquito, en donde hay que considerarla como que son un linfoma linfoplasmocitario, que producen una inmunoglobulina de tipo IgM monoclonal, ¿no?
más que discrasia de células plasmáticas. A diferencia de este mieloma, esta enfermedad se asocia en realidad a adenopatía, esplenomegalia, inclusive puede haber hepatosplenomegalia. Es muy frecuente este síndrome de hiperviscosidad porque al estar constituido por una proliferación monoclonal de IgM, esta está enormemente incrementada su concentración en la sangre y produce un estado de hiperviscosidad que si nosotros evaluáramos un vaso retiniano, podríamos ver esta entidad que puede dar una ceguera repentina o a nivel cerebral, por ejemplo, del tronco encefálico puede dar una ACV, a nivel del oído puede dar un síndrome con acúfenos y síndrome vertiginoso. Si pasa por el corazón, en las arterias coronarias, estos glóbulos rojos que están hiperviscosos y que se amontonan entre sí en pilas de moneda, arrosariados, pueden dar un síndrome coronario, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tener muchísimo cuidado con la deshidratación y siempre tienen que consumir una buena cantidad de líquidos, ¿no? Y son pacientes de alto riesgo de hacer eventos isquémicos. Por otro lado, también se ha visto que se pueden asociar a enfermedad desmielinizante, inclusive polineuropatía. Y recuerden ustedes que otra cosa que por ahí les recomiendo que por ahí lean cuando tengan un tiempito son las crioglobulinemias. Hay un tipo de crioglobulinemia que es la tipo 1, que se asocia a crioglobulina que se origina a partir de la IgM monoclonal, ¿no? Como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia Waldenström. A partir de las crioaglutininas puede haber una serie de eventos, como fenómenos renales, anemias hemolíticas y demás, ¿no? Entonces, un concepto que tiene muchísima importancia de la macroglobulinemia es que no produce lesiones óseas ni tampoco hipercalcemia. Van a decir que por lo general el riñón está conservado y un diagnóstico diferencial también se debe hacer con un tipo de mieloma múltiple que es productor de IgM, que ya les había mencionado que se da en menos del 0,5% de los casos y que produce solamente IgM y que es muy infrecuente, ¿no? Pero este tipo de mieloma puede asociarse a compromisos de la función renal y lesiones líticas en el hueso. Acá les muestro el ojo porque esto es causa de una ceguera fugaz o ceguera repentina. En cuanto a plasmocitoma solitario, el plasmocitoma solitario es más que todo como una definición anatomopatológica en donde el paciente no tiene proteína M en el suero, en la orina o en ninguno de los dos y existe entonces un tumor de células plasmáticas monoclonal o clonal a nivel del hueso. Y la médula ósea por lo general no está tan afectada, en algunos casos puede haber un poquito más de lo habitual de células plasmáticas, pero no llega a ser mayor del 10%. Y si nosotros exploramos tener restos del esqueleto, por ejemplo, con una TC de baja irradiación, de baja dosis, van a ver que está completamente conservado, ¿no? Los plasmocitomas solitarios, óseos solitarios, se localizan principalmente a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, dorsal, lumbar, y es muy frecuente que dé un síndrome de compresión medular, vale decir, un síndrome medular agudo, crónico, ¿no? Son tumores compuestos de células plasmáticas, ya lo hemos visto, también lo hemos visto, y hay que tener en cuenta que el plasmocitoma solitario puede ser óseo, que es el que se da en la inmensa mayoría de los casos, pero también existen extraóseo o extramedular, como se los conoce, en donde este acúmulo de células plasmáticas clonales se localizan fuera del hueso y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la vía respiratoria alta, inclusive en la cavidad estenoral, y frecuentemente va acompañado de adenopatías a ese nivel. Este es un plasmocitoma extramedular a nivel de la piel y a nivel de la pared torácica. Lo frecuente de ver es a nivel del hueso, donde se comporta igual que un mieloma múltiple. De hecho, el mieloma múltiple, cuando afecta hasta la columna, es un plasmocitoma óseo. En cuanto a otro diagnóstico diferencial y que también les recomiendo que lo aprendan, es el síndrome de Poens o Poens syndrome, que se caracteriza porque es un síndrome
que consta de polineuropatía, trastorno proliferativo de plasmocitos monoclonales, que puede ser por ejemplo un plasmocitoma o lesiones autoescleróticas, asociado frecuentemente a enfermedad de Castleman o concentraciones altas de factores de crecimiento, que son los que determinan la presencia de estos elementos de la organomegalia en forma de esplenomegalia o hepatomegalia. También puede haber poliadenopatía y es muy frecuente ver pacientes con sobrecarga de volumen extravacular, con edemas, derrames pleurales, ascitis. Muchas veces son confundidos con hepatópata por la ascitis, por la hepatomegalia. Es frecuente compromiso en forma de endocrinopatía. El más frecuente es el de tiroides, como por ejemplo hipotiroidismo o diabetes tipo 2, también de la glándula suprarrenal. Y es frecuente que existan cambios cutáneos, principalmente una melanodermia generalizada, parece una hiperpigmentación o hipertricosis. También podemos encontrar papiledema, trombocitosis, policitemia, ¿no? Entonces hemos tenido también y varias veces hemos presentado en los congresos pacientes con síndrome de Cohen. Entonces, los pacientes con una concentración de microglobulina beta 2 mayor a 0,004 gramos por litro tienen una supervivencia en promedio de 43 meses. El dosaje que nosotros lo damos en este nivel, cada laboratorio sí tiene su valor normal. Cuando la concentración es valor al límite de ese laboratorio considerado como normal, el pronóstico se reduce muchísimo, menos de 12 meses. Y vamos a ver que también para factores de pronóstico se tiene que tener en cuenta la microglobulina y también la albúmina y la LDH, ¿no? Aparte también ciertas características hematológicas en lo que se refiere a la inmunohistoquímica, un estudio citogénico, que esto sí no lo hacemos en nuestro hospital. ¿Cuáles son los factores pronósticos desfavorables del mieloma múltiple? Son varios. Por ejemplo, que el paciente tenga insuficiencia renal es un factor de mal pronóstico. También que el paciente tenga anemia, que tenga una hipercalcemia severa. Nuestros pacientes vienen con un calcio no de 11,5, sino muchísimo superior, por ejemplo, hasta de 16. La hipoalbuminemia, nuestros pacientes generalmente tienen albúmina menor de 3, inclusive 2,5. Ustedes recuerden que cuanto más baja es la albúmina, mayor es el riesgo que los pacientes hagan trombosis. También tienen que tener en cuenta la morfología plasmoblástica, el tipo de proteinura de Bence-Jones. Cuando hay una destrucción esquelética extensa, también está de la mano de que el paciente tenga hipercalcemia, por lo tanto este es un factor muy mal pronóstico. Cuando hay un nivel muy elevado de la beta 2 microglobulina, un índice proliferativo muy elevado, y también ciertas anomalías desde un punto de vista citogenético o inmunohistoquímico. Si ustedes ven la estratificación de riesgo de mieloma, tienen en cuenta la albúmina y también la beta 2 microglobulina y también inclusive otros factores como por ejemplo la LDH para diferenciarlos en diferentes estadios. Les voy a dar algunas pautas de tratamiento, teniendo en cuenta que ustedes probablemente no sean hematólogos y que solamente van a hacer tratamientos un poquito más específicos a aquellos que se dedican a este tipo de patología, la oncohematología. Entonces les voy a tocar algunas cositas. En primera instancia hay que tener en cuenta que la gamma-apatía monoclonal de significado incierto no requiere ningún tipo de tratamiento, simplemente al paciente hay que hacer una vigilancia durante un tiempo prolongado. Muchas veces resuelven por sí sola y es bajo el porcentaje que se va a transformar en un mieloma múltiple, como lo habíamos mencionado previamente. Pero hay algunas situaciones en donde esta gamma-apatía monoclonal de significado incierto se asocia a polineuropatía grave, incapacitante, y más aún cuando esta gamma-apatía monoclonal de significado incierto, el componente M que produce es la IgM, ¿no? Entonces en esos casos muchas veces hay que hacer inmunoglobulina, plasmaféresis e inclusive rituximab. En el caso del mieloma múltiple, que es latente, simplemente se lo observa y se inicia tratamiento cuando se transforma en un mieloma múltiple.
pero hay algunos que cuando ven que tiene un alto riesgo, por lo que habíamos hablado previamente, de transformarse en un mieloma múltiple, utilizan precozmente la lenalidomida, ¿sí? Para disminuir este riesgo de progresión. Pero hay que tener en cuenta que al paciente, no teniendo una patología, se la estamos agregando con este tipo de tratamiento. Por lo tanto, hay corrientes que la hacen y otras que no. En cuanto a los plasmocitomas del óseo solitario, que sí frecuentemente lo vemos en nuestro nosocomio, y que en la inmensa mayoría de los casos lo localizamos a nivel de la columna vertebral dorsal y lumbar, principalmente en dorsal. El tratamiento que se hace es quirúrgico, porque muchas veces hay una gran destrucción ósea que la torna a la columna muy inestable y el paciente no puede caminar, no puede sentarse. Entonces en esos pacientes se hace un tratamiento quirúrgico de reparación, de estabilidad en la columna, y también va asociado a una radioterapia. La radioterapia es muy buena porque, aparte del efecto antitumoral, tiene un efecto analgésico muy importante, y por lo general estos pacientes, cuando solamente tienen un plasmocitoma óseo solitario, andan bastante bien, ¿no? En el caso específico, el mieloma múltiple, el problema es un poquito más complejo. Hay que hacer una serie de estudios hematológicos, bioquímicos, genéticos, moleculares, para ver si son candidatos a un trasplante autogénico o no. Cuando son trasplantes autogénicos, significa que a los pacientes, en una primera instancia, en un primer tiempo, se les trae células madre del mismo, se las cultiva, se las resguarda, y luego se los somete a una quimioterapia muy citotóxica, en donde prácticamente toda la serie de la sangre roja, blanca, todos, no tanto roja, sino todos los glóbulos blancos se destruyen. Entonces el paciente queda con una depresión medular severísima, y en ese momento se le implanta las células madre, sus propias células madre, y a partir de allí es como que comienza una nueva vida con una nueva producción de, de elementos forma de la sangre, ¿no? Y muchas veces esto tiene éxito y pueden andar bien nuestros pacientes, ¿no? Por lo general, el pronóstico es malo. Entonces, en este tipo de paciente se hace un tratamiento que es de inducción. Tengan en cuenta que todos los tratamientos quimioterápicos en los pacientes con neoplasia hematológica, existe un tratamiento que es de inducción, de consolidación y de mantenimiento, ¿no? En este caso, el tratamiento de inducción se hace con el bortezomib, talidomida y dexametasona. No nos vamos a detener mucho, ustedes si quieren después lo pueden leer. Y el tratamiento de consolidación y mantenimiento se hace con la talidomida o bien la lenalidomida. Hay un pequeño porcentaje que se puede hacer un trasplante alogénico en centros de referencia, no en Salta, sino en otros, en Buenos Aires, por ejemplo, en donde se le implanta células madre de otra persona, por ejemplo, emparentados o no. De los emparentados, lo más frecuente es del hermano, del hijo, no bien, del padre, ¿no? Pero se hace en centros muy especializados, y la tasa de fracaso es bastante alta. Es como una ley de último recurso. Y en aquellos pacientes que no son candidatos a un trasplante, por ciertas características y severidad de la enfermedad y estadio muy avanzado, se le hace un tratamiento que es que generalmente el pronóstico es malo, con lenalidomida combinada con meprednisona, o bien bortezomib con meprednisona. Lo que sí me parece que sí tienen que conocer, que es probablemente lo que ustedes van a ver el día de mañana cuando sea médicos generales, médicos clínicos, lo que fueren, es que estas drogas tienen efectos tan adversos que deben conocerlo, ¿no? Por ejemplo, la talidomida, en la historia de la medicina, que seguramente ustedes ya la han escuchado, ha producido lo que se conocía como focomegalia, que era una teratogenia, en donde las personas que hoy en día tienen entre 60 y 70 años tenían las extremidades un poco desarrolladas, por eso se llamaban focomegalia. Y de hecho hay un jugador de mi época de rugby muy bueno que había tenido el efecto de la talidomida, que inclusive jugó la selección salteña de rugby.
Bueno, también puede producir una neuropatía periférica, que es un efecto muy conocido, y las trombosis. La lenalidomida no produce por lo general neuropatía, pero sí produce una neutropenia y trombosis. Por lo tanto, cuando se emplee la talidomida o bien la lenalidomida, hay que hacer heparinoprofilaxis con enoxaparina. La dosis de profilaxis es 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. En el caso de bortezomib, que es otro medicamento que nos cuesta bastante conseguirlo en nuestro hospital, y de hecho muchos pacientes se van complicando y se mueren antes de que llegue la medicación, pueden producir una neuropatía periférica muy severa, aparte de trombocitopenia y trastornos gastrointestinales, que obliga a que se le vaya reduciendo un poquito la dosis. Pero una de las cosas que produce más frecuentemente son reactivaciones herpéticas. Ustedes recuerden que los pacientes que han tenido un herpes simple, el herpes no se va y queda latente en los ganglios nerviosos y puede reactivarse. En estos casos, el bortezomib es frecuente en que los reactive, por lo tanto hay que hacer tratamiento profiláctico con aciclovir o bien de prevención con el valaciclovir. En cuanto y bueno, finalmente hay que hacer un tratamiento de soporte, lógicamente. El tratamiento de dolor óseo se hace con morfina o derivados morfínicos. También se puede usar el tramadol, calcitonina en algunos casos. Se puede hacer radioterapia local cuando hay un dolor insoportable. En el caso de las fracturas óseas se hace también se puede hacer radioterapia o tratamientos que son quirúrgicos, más aún cuando hay compresión medular. En la hipercalcemia hay que hacer un tratamiento con una amplia hidratación, glucocorticoides. También en algunos casos se puede usar furosemida y los bifosfonatos. La furosemida generalmente no se lo usa, sí los bifosfonatos que reducen de forma efectiva y sostenida la hipercalcemia. También muchas veces estos pacientes hay que hacer un tratamiento sustitutivo renal, que es transitorio. En nuestro hospital los pacientes que son oncológicos por lo general no se los dializa, pero esta es una situación excepcional en donde muchas veces es transitorio y después hasta que arranque con este tratamiento. Hay que hacer tratamiento de la anemia, de las infecciones y demás, ¿no? Eso sería todo. Espero no haberlos tan aburrido. Este es un tema muy extenso, muy difícil de comprender, pero creo que traté de hacer un poquito lo más didáctico posible para que ustedes lo comprendan. Si ustedes no lo comprenden, los comprendo yo a ustedes porque a mí en la facultad me costó muchísimo este tema. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta lo vemos en los prácticos bien en el foro.